¿Qué tal, queridos amigos? Hay un refrán muy especial que reza que no hay mal que dure 100 años. Pero en política y en México sí hay genocidas que duran 100 años. Es el cumpleaños número 100 de Luis Echeverría. Un hombre que está en la historia de este país, sobre todo por aquello por lo que nunca fue llevado a prisión. Se le exoneró de la acusación gravísima como genocida por su presunta responsabilidad. Bueno, eso de presunta es una forma de adornarlo. Por su responsabilidad en la matanza de Tlatelolco en 1968, en donde él estuvo con la mano muy metida, y sobre todo en la matanza del Jueves de Corpus de 1971, cuando él ya era presidente de la República, y pretendió culpar de la tragedia a Alfonso Martínez Domínguez, que en ese momento era regente de la Ciudad de México, y en cuyo feudo habían sido entrenados los llamados halcones, un grupo paramilitar que, vestidos de civil, atacaban impunemente a algunos manifestantes, y que el 10 de junio fue como su apoteosis. Allí, ese día terrible, persiguieron, golpearon, se ensañaron con los jóvenes. Debo confesarles que yo estaba allí y me salvé por un pelito gracias a que entré a un portón como último que entró, y ya no pude saber si los amigos que me acompañaban se habían salvado hasta el día siguiente, que por fortuna los encontré a todos, pero no a otros compañeros que sí perdieron la vida. Un hecho brutal que terminó con el ajusticiamiento de estos compañeros, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi casa mater, mi alma mater, y sobre todo también por el hecho de que habían sido acribillados en los hospitales por los propios halcones. Crímenes que no han sido motivo de castigo alguno y que permanecerán en la historia como muestras verdaderamente clarísimas de por qué el país comenzó a derrumbarse y trató de cambiar de rumbo. Primero a la derecha fallida y después hacia la izquierda, que ha resultado trágica. Es el origen de muchos de los males que estamos padeciendo hoy. Pero volvamos a Luis Echeverría. Luis Echeverría nació en 1922. Fue un hombre muy callado, muy tranquilo, mientras escalaba posiciones. Hizo una gran amistad con quien sería su sucesor, José López Portillo, quien luego trataría de distanciarse de él para evitar que mantuviera su influencia y su poder Echeverría en el territorio nacional después de su presidencia. Pero lo interesante es que como jóvenes, los dos mandatarios, los que serían mandatarios, o mandantes mandatarios, como les llamo yo, recorrieron Sudamérica al estilo de lo que hizo el Che Guevara, que este es más famoso, más célebre que el recorrido que hicieron estos dos expresidentes de México, por Sudamérica y Centroamérica sobre todo. Y claro, todos ellos vivieron la tragedia de Tlatelolco, cuando la lealtad de Marcelino García Barragán, el general secretario en ese entonces, evitó la posibilidad de un golpe de Estado contra Gustavo Díaz Ordaz. Marcelino García Barragán fue padre de un político excepcional, Javier García Paniagua, y es el abuelo de Omar García Harfuch, que es en este momento el secretario de Seguridad Ciudadana bajo las órdenes de la terrible Claudia Sheinbaum, que es presidenciable, la favorita del señor López Obrador para llegar a la candidatura de Morena en medio de una repulsa casi general hacia su administración. Es casi imposible que pudiera sacar la cara un personaje tan turbio como Claudia
en la carrera presidencial, pero ya veremos. Todo esto falta mucho porque hay por ahí el 10 de abril instalado un proceso para la revocación de mandato sobre el que yo convoco una vez más a todos a votar a favor de la revocación de Andrés Manuel. Pero todo esto tiene su paralelismo con lo que ocurrió en los tiempos de Echeverría. Echeverría era mentalmente un hombre enfermo de poder. Decían de él que su obsesión máxima era salir todos los días en la mañana de Los Pinos con la intención de ganar las 8 columnas de cada periódico del día siguiente. Y que mientras no alcanzaba este propósito, no podía irse a dormir en paz. Y también es cierto que hubo momentos bastante graciosos durante su periodo. En alguna ocasión le preguntó a un gobernador que se había quejado de las dificultades que le causaba el Estado Mayor Presidencial en los tiempos de Díaz Ordaz, y le preguntó: oiga, ¿ahora sigue siendo difícil entrar a Los Pinos? Y el gobernador le contestó: no, señor presidente, ahora lo difícil es salir de aquí, porque cada vez que alguien llegaba a visitarlo, no sabía a qué hora iba a terminar su audiencia, porque tenía tanto como faltarle el respeto al mandatario mandante, que tenía instalado en Los Pinos diversas salas en donde presidía simultáneamente reuniones sin que esto tuviera un final determinado. Se alargaba y cuando ya no había temas, entonces sacaba él sus propios temas que no tenían la menor importancia. Hay quien recuerda, por ejemplo, en una ocasión en la que le pregunta al secretario de Agricultura y Ganadería: oiga, ¿no me puede contar cómo se produce la leche en Yugoslavia? Y todo esto era para alargar una reunión que no tenía sentido. Yo atestigué otra cosa. En la isla Holbox era difícil llegar a la isla más que por barcazas, un tanto con riesgo, y por poco no me dejan subirme a la que me correspondía a mí, porque mi padre ya se había ido en la barcaza con el presidente y yo me quedé pues en segundo plano, como era natural. Mi padre en aquel momento era gobernador de Yucatán y yo lo acompañaba, como siempre lo acompañé en muchas cosas. Mi padre y yo tuvimos una relación muy estrecha, muy particular y de mucha lealtad de mí hacia él siempre. Bueno, pues el caso es que me fui en la segunda barcaza y ahí estábamos en Holbox, nunca lo voy a olvidar. Y cuando estábamos en Holbox, el presidente organizó en la playa, sentados los gobernadores y los secretarios de Estado en pequeñas piedras, pues que estaban ahí en la playa, o que habían llevado los pescadores para que el presidente se sintiera un poco más cómodo. Y ahí empezó la reunión. Y entonces se voltea y pregunta: ¿y está por aquí Leandro Rovirosa Guade, que era en aquel momento secretario de Recursos Hidráulicos? Entonces, la idea era que le habían planteado en Holbox que no tenían agua potable. Era muy difícil hacer algo para que pudiera lograrse entubar el agua potable y meterla al mar y llevarla a la isla. Entonces Echeverría, sin más, dijo: que me traigan a Leandro. Leandro, porque eran días de Semana Santa, estaba con su familia en Mazatlán, al otro lado del país prácticamente, y fueron a buscarlo en un avión presidencial, y ya entrada la noche, seguía la reunión en la playa, y llegó en Bermudas el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el señor Leandro Rovirosa Guade, y le preguntó al presidente: señor presidente, estoy a sus órdenes. Y yo no pude aguantar la carcajada cuando el presidente le contestó: qué bueno que estás, Leandro, no te había yo visto. Se le había olvidado que él había mandado a buscar a su secretario de Estado para tratar de preguntarle
cómo poder introducir el agua potable a una isla lejana de la costa. Así se gobernaba el país en los años 70. Luego también ocurrió aquel desastre terrible cuando se empeñó en ir a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde francamente se le repudiaba. También fui testigo de ello. Y se atrevió a meterse al auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas, en donde estaban los jóvenes más combativos, y allí pues le cayó un trozo de maceta que se había roto en la cabeza porque alguien lo tiró. Nunca se supo quién había tenido el tino para agredir directamente al presidente, pero sí se supo que Jorge Carrillo Olea, que luego sería gobernador de Morelos, dentro del esquema de cómo funcionan las cosas en el sistema político mexicano, lo sacó de ahí a bordo de un Volkswagen al que detuvo, que iba manejando un joven estudiante, y lo sacó de la universidad, a pesar de que hubo otro vehículo que intentó interceptarlo. Es decir, había una conjura para atentar contra la vida del presidente. Y el presidente se fue en el Volkswagen, no había comunicación posible porque no existían celulares ni nada por el estilo. Y entonces durante un tiempo largo, casi una hora, estuvo el presidente en un embotellamiento vial en la Ciudad de México, yendo hacia Los Pinos, pero sin que en Los Pinos supieran el destino del presidente de la República. Hasta que al fin apareció chorreando sangre en la frente, tratando de contener la hemorragia, pues como podía, y como podía Jorge Carrillo Olea, que estaba con él, y finalmente se tranquilizó el asunto y se trató de minimizar el hecho de que había sido agredido el mandante. Así fue la vida de Echeverría como presidente, pero lo triste es cómo ha sido la vida del presidente Echeverría en sus días de expresidente. Está confinado en su casa de San Jerónimo. Sus hijos le han quitado prácticamente todo, hasta sus servidores fieles, para poder mandar sobre él, para poder disponer de cuanto quieren, mientras el expresidente, permanece arrinconado, triste, solo, olvidado, sin nadie que lo atienda debidamente, y con sus hijos utilizándolo únicamente como carnada. Es un castigo brutal, no diría que divino, pero un castigo brutal, a falta de justicia, a falta de ejercicio del derecho en nuestro país. Porque si hubiera habido justicia, pues sería uno de los presidentes que seguramente hubieran acabado en una cárcel por cuanto debió a la sociedad con sus actitudes autoritarias terribles, cuando practicaba fielmente y a diario una demagogia muy cercana a la demagogia que estamos viviendo ahora en tiempos de AMLO. Aquellas mañaneras de López Obrador, que seguramente se reanudarán para desgracia nuestra en estos días, pues eran en el tiempo de Echeverría discursos que no tenían mayor fondo, pero que trataban de ganar las 8 columnas de los periódicos todos los días. Ahí está la analogía entre uno y otro, porque López Obrador se parece a cada uno de sus antecesores, pero esperemos que no sea de los que duren en este empeño de gobernar y de mantener el poder 100 años, porque México ya no podría resistir un periodo tan largo de golpes de pecho, de demagogia infecunda y sobre todo de miseria humana. Vean ustedes cómo está acabando Echeverría a sus 100 años de edad. Ha sido un martirio terrible para él, pero no suficiente para saldar las cuentas que tiene con la historia. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.